Leyes y música, una sección que nos gusta muchísimo porque venimos a aprender bastante. Y ahora vamos a hablar acerca de un resumen de los temas más importantes en este 2021. Y para eso ya tenemos con nosotros a Carlos Artiga, que nos viene, bueno, a recordar todas esas leyes para que las tengamos presentes durante este 2022. ¿Cómo está? Bienvenido, Carlos. ¿Qué tal, Dani? Un gusto. ¿Qué tal, Pame? Un gusto como siempre. Carlitos. Y para toda la audiencia también un saludo. No porque sea esto un resumen, crean que esto está pregrabado. Son las 9:57 déjeme ver, hoy es 28, ¿verdad? Hoy es Hoy 28. es 28, sí. ¿No les han hecho ninguna broma todavía a ustedes? No, No. todavía. ¿No las han querido sorprender? No me gustan las bromas. ¿Sí? ¿No le gustan? No. Es cierto, hoy es Día de los Inocentes, no me acordaba, Carlitos. Pero ya les han hecho alguna broma en este día. Siento que Carlitos No me me va a hacer acuerdo, alguna, hace fíjate. como 2 años yo Está así, mira, muy serio, sí. Pero no. Pero la de Pame se la creyeron porque dijo que estaba embarazada y al La año buena después Carlita. y el año después los televidentes que no escondiera al niño, que lo sacaban. De verdad. Fue increíble, todo el mundo me reclamaba y me decía que porque escondía a mi bebé. Fue una broma del Día de los Inocentes. No te creo. No lo sabía, Dani. No sabía eso. Sí. Pues bueno, ahora le decimos que realmente fue una broma porque sí. No, mentira. Lo que no es broma es que hay que tener algunas cosas bien presentes de cara al cierre del año y es lo que queremos conversar en estos minutos que vamos a tener en el último Leyes y Música del año 2021. Y escogimos algunos temas de los que recorrimos en esta sección durante el año. Y también me parece que vamos a tener la posibilidad de recibir, si acaso hay alguna consulta de la audiencia, alguna duda, ¿verdad? También sobre cualquier tema. Pero sin lugar a dudas, el tema que más comentarios generó, y yo lo puedo medir esto a través de los mensajes que recibo en el 7947-4040, que es el número de WhatsApp de un servidor, es el tema de los testamentos y herencias. Eso genera cada vez que traemos este tema impresionantes cantidades de mensajes, y lamentablemente es por una cosa. Es porque no hacen testamentos. Por eso es que hay muchos mensajes y muchas dudas. Porque las personas mueren, los abuelos mueren, los tíos mueren, los papás mueren y no dejan nada arreglado. Y luego sale alguien que es un sobrino o un tío y que tiene derecho a heredar y se pone las pilas antes que el hijo o que los hijos o que la esposa o la compañera de vida o que los papás. Y como decimos en buen salvadoreño, le ganan la herencia y le ganan las cosas. Y después es bien difícil darle vuelta a eso. Y ante esto, Carlos, si estas personas, hoy que han aprendido un poco más en Hola El Salvador, deciden ya por hacer su herencia, las personas que quedan, cuando éste fallece, ¿cómo deben de hacer? ¿Cuál es el procedimiento a seguir? ¿Deben de buscar al abogado de la persona o me voy al escritorio en la gaveta? No sé, ¿cómo funciona? O en la caja fuerte, como sale, que a veces en la caja guardan fuerte. los testamentos, ¿verdad? Eso no es necesario, eso es parte de la cultura, como se ha hecho ver en las novelas o en las películas. Incluso ustedes habrán visto en las mesas de juegos de cartas, de póker, en las novelas o en las películas, que llega alguien y pone la escritura de la casa en la mesa, ¿verdad? Y ha puesto la casa y pone ahí la escritura y propiedad. ¿Cuáles son los títulos al portador? Son los títulos que valen independientemente quién lo tenga. Un título de propiedad de la casa de Pame, por ejemplo, vale, pero solo para ella, porque dice que está inscrito a nombre de ella. Si tú lo tenés, no vale, sigue siendo de Pame. Si lo tiene Mabel, sigue siendo de Pame. Es decir, ahora, el ejemplo más clásico de un título al portador es un billete. Un billete de $1, de $100, vale $100 en las manos de quien sea, ¿verdad? Y así hay otros títulos que son al portador. Eso quiere decir que quien los anda puede ejercer el derecho. Pero en las casas no. Entonces, ¿cómo derivamos en esto? Por el tema que hay que hacer, ¿verdad? Que hay que hacer, ok, bueno. Digamos que usted ya hizo testamento y fue previsor y en el testamento usted sabe que usted es heredero, porque la otra cosa es cuando alguien no sabe que es heredero de alguien. Y esto es un consejo para usted que va a hacer testamento. El consejo sano es cuéntele a la persona que usted va a heredar que es su heredero, porque si no va a andar como Adán en el día de las mamás, buscando a la mamá, ¿verdad? Y no la va a encontrar. Sí. Igual en el día del padre, bueno, no, papá sí, ¿verdad? Lo cierto es que cuéntelo. Porque si no, alguien se va a poner las pilas y antes que usted le puede ganar ese derecho. Entonces,
Y como uno va a heredar a alguien que supone tiene confianza, ¿verdad? Usted cuando le dejan heredero es porque alguien le tiene confianza, algún aprecio o algún vínculo. No vaya a creer, mire, como lo dejé heredero, tal vez me va a querer echar algo en el tecito, ¿verdad? Para que yo rápido me vaya y me quede a mí la herencia. No es así. O uno espera que las cosas no sean así. Así que, ¿qué hay que hacer? Me preguntaba. En primer lugar, tú cuando sabes que sos heredero vas a ir con la partida de función de la persona que falleció a donde un notario y le decís, quiero aceptar, iniciar diligencias de aceptación de herencia. Y el notario lo que hace es que, verificando que la persona ha fallecido con la partida de defunción, va a escribir una carta que se llama oficio en temas legales a la Corte Suprema de Justicia, a la sección de notariado, porque ahí se depositan todos los testamentos. Entonces lo primero que el notario hace es verificar si hay o no testamento. Si de la Corte le dicen no hay, entonces hay que seguir diligencias de aceptación intestada, es decir, a donde entran, como hemos platicado acá, a heredar con el mismo derecho los papás, la esposa o el esposo y los hijos. Pero si la Corte le dice, sí, aquí está el testamento del señor, el notario en la base de ese testamento inicia las diligencias con la persona que se ha presentado a aceptar herencia y los otros herederos que aparezcan en el testamento también. Y ya es un procedimiento que sigue internamente el notario, donde se mandan a hacer publicaciones, donde se sigue una serie de trámites, todo en sede notarial, y al final, al cabo de unos 2 o 3 meses, la persona tiene una resolución notarial, por cierto, donde se le declara heredero, y con esto se va al registro, digamos que lo que tenía era una casa, y en la casa le hacen en el registro le hacen el traspaso de la casa a su nombre por herencia. Y si hay algún heredero que no está, el notario se encarga de comunicarse, de contactarlo. Sí, hay formas porque en primer lugar, para que opere el traspaso, tenés que haber aceptado herencia. Y para aceptar herencia tiene que haber la voluntad de que tú digas, acepto, porque también puede ser que no aceptes. Imagínate. Pero si esa persona no sabía. Si no sabía, y por eso se hacen las publicaciones y se cita a las personas en los periódicos de circulación nacional y todo, se hacen actos de publicidad. Y estos actos de publicidad lo que buscan es que quien es heredero se entere. Por eso te digo que para que la tranquilidad sea mayor de quien va a hacer su testamento, déjele comunicado a las personas que son sus herederos que usted los tomó en cuenta en su testamento. Y una cosa bien importante es que los testamentos se pueden modificar cuantas veces querrás y podés revocar el testamento anterior y haces uno nuevo. ¿Por qué? Recientemente a unas personas les hice sus testamentos y eran una pareja de esposos y me dijeron, mire, yo lo quiero dejar a él y ella me quiere dejar a mí. Estaban haciendo los testamentos cruzados, ¿no? Pero ¿qué pasa si yo muero antes? Entonces él va a ser mi heredero, ¿verdad? Ok, pero ¿qué pasa? Y aquí la pregunta como de laboratorio. ¿Se imaginan ustedes? Les decía yo, porque no habían pensado en esto. Deciden tener una segunda luna de miel y toman un avión y Dios no quiera, pasa algo y se van los dos. Entonces, y como son cruzados, ¿qué pasa ahí? ¿Qué van a hacer los hijos? A los hijos les va a tocar, ¿verdad?, seguir diligencias de aceptación intestada. En este caso, por eso pensaron que una mejor alternativa era dejar a uno de los hijos en uno y dejarse mutuamente. Que me causó muchísima lástima, por cierto, fue hace como 2 días, fue tal vez de alguna persona que fue más viva, que hemos hablado, de verdad, que es más inteligente, y era un señor que le había dejado la casa a sus hijos, pero él estaba viviendo con una nueva señora que sí era su esposa, y él había hecho un testamento para el hijo, pero no sé qué hizo la señora, pero al final ella se quedó con la casa y se la dio a un hijo de ella. El proceso para poder hacer valer el testamento es muy largo, Carlos, y es muy caro. Digamos, si alguna persona quisiera, no se cumplió tal cual por A o B motivo, y esta persona quisiera luchar por su casa, esto conlleva mucho dinero y mucho tiempo. Lleva mucho tiempo y mucho dinero cuando no haces testamento. Okay. Porque cuando no haces testamento toca seguir diligencias intestadas donde tenés que llamar a las personas a ver a quiénes les corresponde. Puede aparecer alguien que crea que tiene derecho y varias personas más. Y entonces puede llegar incluso hasta sede judicial. Y en un juzgado el juez va a ser el que tenga que decidir quiénes son los herederos. Okay. Cuando hay testamento es mucho más rápido y mucho más sencillo porque ya está... ahí no hay para dónde hacerse. Los herederos son fulano y sutano. Si alguien más llega y levanta la mano, mire, pero yo quiero porque... Ya está. Estas dos son las personas que han sido instituidas como herederos. Perfecto. Hay una consulta antes de pasar al siguiente tema que también muy importante del tenemos 2021, 2 más, seguro.
Dice, buenos días, una pregunta. Y menciona el licenciado José Rafael Cabezas que le cobró $300 por sacar a una persona de un chalet que forma parte de su lote. Mi madre antes de morir se lo alquiló, no hizo el trabajo y no me devolvió los documentos, y pregunta que a dónde puede ir para que le devuelva el dinero y los documentos. Bueno, omitiendo el nombre del licenciado, de lo que puedo entender, aquí no ha habido ninguna suerte, ningún tipo de traspaso, hubo un alquiler, hay documentos y dinero de por medio. Si esta persona se siente que alguien se ha quedado o se ha apropiado con algo que es suyo, debería ser suyo, en primer lugar, como siempre, voy a direccionar a las personas a la Procuraduría General de la República y ellos le van a decir si le conviene ir o no a la Fiscalía General de la República por si hay algún indicio de algún ilícito que se haya cometido. Si no hay ningún tipo penal formándose, lo más probable es que en la Procuraduría le den respuesta, porque es que, fíjate, el licenciado le cobró $300 por sacar a una persona de un chalet que forma parte de su lote. Mi madre antes de morir se lo había alquilado a esta persona, pero díselo después, no hizo el trabajo y no me devolvió los documentos. ¿De qué documentos nos está hablando? Imagino que tal vez se refiere a los documentos de propiedad. Si es así, entonces es un tema registral y hay que ir al registro de la propiedad del departamento donde se encuentra el inmueble, que no nos dice tampoco dónde es, para que ahí puedan extenderle una copia. Si acaso alguien se ha llevado unos documentos, usted los puede encontrar ahí. Ahora, ya tema de devolución de dinero, sí requiere más detalle de lo que le ha sucedido. Creo nuevamente que la unidad de derechos reales o civiles en la Procuraduría podría echarle una mano a esta persona antes que ir a la Fiscalía. Perfecto. Sí, yo creo que cuando hay alguien, digamos, lo hemos visto en casos, ¿verdad? De que alguien, la mamá le estaba alquilando una casa, luego se va la persona, ¿cómo yo me puedo hacer responsable? Es que siempre, recordémonos de algo, el contrato de arrendamiento, y ese es el segundo tema que traemos, el alquiler de casas, la puede alquilar alguien que ni siquiera sea el dueño. Tenga en cuenta eso. Porque no es necesario ser dueño para alquilar, porque ¿a qué se obliga el que está alquilando? El que está alquilando se obliga a respetarle la pacífica estadía ahí a la persona. ¿Cuántos casos hay de personas que están en los Estados Unidos, la tía, por ejemplo, y la tía es la dueña de la casa, pero ha dejado acá a la hija? Y la hija es la que está a cargo de la casa, aunque no tenga poder incluso. El poder puede ser simplemente verbal. Y le dicen, no, hija, alquílala tú, aparece tú en el contrato porque yo no puedo llegar a firmar. Y entonces es la hija de la señora, dueña de la casa, la que otorga la casa en alquiler. ¿Qué sucede? Dijimos, ¿verdad? Se muere la que alquiló, que es la hija, imagínate, y queda viva la señora. ¿Con quién va a tratar la persona que está arrendando? Ahora, hay una cuestión en inquilinato, por ley de inquilinato, los propietarios de los inmuebles, usted está advertido. No sé si me explico, los plazos de los arrendamientos hay que respetarlos, aunque muera muy el dueño de la casa sí o sí. Se tiene que respetar. Aquí tenemos otra consultita. Dice, hola, buenos días. Mi abuela murió y no dejó arreglada la herencia de la casa. Y un hermano mío agarró la casa y no nos compartió la herencia. ¿Qué puedo hacer para arreglar los papeles y agarrar mitad cada uno? Suponiendo que solo son dos. Sí, ¿y a dónde puedo ir para arreglar los papeles? Eso es en la Procuraduría. Tiene que ir a iniciar ahí diligencia de aceptación de herencia. Nuevamente es un servicio que ellos brindan para las personas que no pueden, en primer lugar, pues bueno, podría asistir a un notario a iniciar las diligencias, pero si no, puede ir también a la Procuraduría y ellos lo hacen sin costo alguno para usted. Nuevamente digo, el tema de la Procuraduría es una institución de las que más trabajo tiene y tal vez de las que, a ver si no me meto en Honduras acá, y de las que a veces menos presupuesto tiene también, porque necesitan tanto ellos, porque tienen tantos departamentos, porque son los que dan el servicio legal a la gente. A la población que tal vez no puede pagar un notario, no puede pagar un abogado. Para eso está la Procuraduría. El equivalente de la Procuraduría es el Seguro Social en el tema de salud. Y todos tenemos derecho a salud y quien no puede pagar un médico particular puede ir al Seguro Social, quien no puede pagar un abogado o notario particular puede ir a la Procuraduría. Perfecto. Aquí hay otra consulta. Dice, buenos días, una pregunta. Si en el testamento aparecen varias personas y solo es un terreno grande, por ejemplo, 30 manzanas, pero son repartidas entre 5 hijos, ¿tienen que llamar a todos para entregar la herencia o no? Muy bien. En primer lugar, de esto vamos a hacer una disección bien interesante. Primero dice que sí hay testamento. Entonces partamos de que y luego dice, aparecen varias personas. Son 5. 5 hijos. Deducimos que son 5 hijos, porque varias personas pueden ser 3. Sí. ¿Qué tal si dejó de heredar a 3 hijos y no a otros 2?
O sea, sabemos que hay 5 hijos, pero no nos dice cuántas personas aparecen en el testamento. Solo dice varias, después dice 5. Está bien. Supongamos que aparecen los 5. Entonces, en este caso, los 5 tienen que aceptar herencia. Si hay alguien que no acepta, entonces ya no queda dividido en una quinta parte del terreno, sino que queda dividido en 4/4 partes. Si son 3 los que aceptan, 1/3 de terreno para cada uno. Y muchas veces uno le da más utilidad, ¿verdad? Y se le puede vender para que quede... Se llama cesión de derecho hereditario, exactamente. Cuando alguien no quiere, digamos uno de los hijos, no, pero te voy a vender porque a mí me toca 1/5 de la propiedad. Y si es una propiedad que vale $100,000, por decir algo, entonces 1/5 de 100,000 son 20,000. Te vendo mi propiedad, pero va, 20,000 no, dámela en 15. Y uno negocia, está bien, te compro tu quinta parte en 15 o en 10. Y se la vende. Y él ya tiene su derecho y acrecenta. Y ya de este inmueble ya no es dueño de un 20%, o ya no tiene derecho, ya no le corresponde un 20%, sino que le va a corresponder un 40%. Y el 60% repartido entre los otros hijos. También tenemos ya más preguntas, Carlitos. Dice, buenos días a tan bonito programa, muchas gracias. Y dice, mi pregunta es, si yo heredo a mis hijos, ¿las esposas tienen derecho a esa herencia y los hijos también o no? Muy buena pregunta y la podemos dejar ahí. Fíjese que dice, si yo heredo a mis hijos, usted puede heredar de 2 formas, vía testamento. En tal caso la respuesta es no tienen derecho, porque en ese testamento usted va a nombrar a sus hijos, nada más. Y nadie más que sus 2 hijos o 3 o los que sean van a tener derecho a heredar lo que sea suyo. Pero tiene que hacer testamento. Pero ahora, si los hijos están por bienes, casados por bienes juntos, pasa a ser... Ese es otro tema. Si después se divorcian y se han casado por comunidad diferida, es decir, que cuando alguien se divorcia, los bienes adquiridos dentro del matrimonio se tienen que partir. En este caso es probable que tenga derecho a la mitad de lo que le corresponde en la herencia a la esposa, porque la casa la va a haber adquirido vía herencia testamentaria dentro del matrimonio. Y se puede dejar una cláusula que en dado caso ella ponga solamente para, o sea, su hijo, que aunque no se lo divorcie. comparta, Sí, eso que iría esa en no se contra- pueda compartir. Eso va en contra de una disposición que es más importante, porque tutela el derecho familiar, y los derechos familiares están en una escala en la pirámide bien arriba, porque son derechos sociales, sobre todo de protección, si es la esposa la que no está adquiriendo, sino que es el esposo. Entonces, inevitablemente un juez creo que terminaría diciendo, ella tiene derecho, porque se casaron por comunidad diferida, cualquier cláusula que haya dejado el otro señor. Ya para finalizar, Carlitos, ¿cuál era el siguiente tema? Y para finalizar, perdón, y ahí me faltaba algo, Pame, pero si usted no deja testamento, entonces no solo van a tener derecho sus 2 hijos, sino probablemente también quien sea su cónyuge que quede arrendamiento. Si quedan 2 meses, usted tiene 2 meses para negociar con ellos o tiene 2 meses para ir preparando a dónde se va a ir. Pero no pueden llegarlo a sacar de la nada y decir, mire, se murió mi papá con quien usted hizo el contrato, váyase porque la casa ahora es de nosotros. Eso no es correcto. Bueno, aquí hemos tocado algunos, ¿verdad? De Algunos. los temas que han sido importantes. Y bueno, quiera ser uno de los temas que más preguntas tenemos, ¿verdad? Porque son temas bien complejos. Definitivamente. Si se le ha quedado alguna duda en cuanto a cualquiera de esos temas u otros temas, Carlitos, ¿podría dar sus contactos para que ahí escriban? Correcto, que me escriban al 7947-4040, con todo gusto. Ahí casi que me he puesto ya al día con todos los mensajes. Bueno. Así que les agradezco mucho y gracias a ustedes, a la producción, a Hola El Salvador, al canal también, por permitirme tener este espacio aquí, que pues el espacio no es ni siquiera de Carlos Artiga, el espacio es de la audiencia, de las personas que escriben los mensajes, porque para ellos es crear este contenido de utilidad y que puedan resolver alguna duda. Ya con alguna orientación que se da acá, yo sé que más de alguna persona ha quedado más tranquila a veces. Y gracias, Carlos, por siempre A darnos ustedes. esos buenos consejos, por enseñarnos también a nosotras incluso, ¿verdad? Y a toda la audiencia que conozca un poco más acerca de leyes y de música también, como se llama También. la sección. Hoy sí Y hay música. feliz año también, Carlos. Igual, feliz año a Feliz ustedes. año. Feliz año, feliz año. Muchas gracias por todo, Carlitos, y esperamos que también a usted le haya servido muchísimo para que comience el año, ¿verdad? Como se debe y vea respetar también todos sus derechos y sepa cómo actuar, que es lo más A importante. muchos se les ¿Y a renueva un dónde acudir? contrato, ¿A dónde ¿verdad? De casas De ahorita casa. en enero, Algunos si puede ser. terminan en diciembre, sí. Así que para que lo haga todo en Sepa orden. cómo hacer. Muy bien. Hay música. ¿Hay sí, música? dice que Sí. sí. Ah, bueno. Vamos con música entonces.